Buen día, compañeros y doctor. El día de hoy vamos a presentar el sistema de tratamiento con criterios. Nosotras somos el equipo E, el cual está conformado por Reyes Morales, María Fernanda y Estaba Vizcarra, Carolina Alejandra. Vamos a iniciar con el algoritmo 1, que es el tratamiento farmacológico inicial para diabetes mellitus tipo 2. En este algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es el tratamiento no farmacológico multidisciplinario, que se va a basar en cambios de estilo de vida, en cambios en la dieta y en el ejercicio. Se va a basar en una dieta mediterránea y en la realización de 150 minutos de ejercicio en la semana. El tratamiento de primera elección va a ser metformina en una dosis de 425 miligramos a 2.550 miligramos, divididas de 2 a 3 dosis al día. En caso de que exista presencia de síntomas de intolerancia a la metformina, como pueden ser náusea, distensión o diarrea, vamos a hacer un cambio a metformina de liberación prolongada o un inhibidor de PP4. Si no existen síntomas, se va a continuar con metformina con una cita de seguimiento de 1 a 3 meses para ver si se cumplieron metas. En caso de que no se cumplan metas, no debe haber inercia terapéutica. Si se llegó al control de metas, se va a proporcionar una cita de seguimiento en 3 meses con una receta resoluble para 3 meses. Si no se cumplieron metas y además tenemos una hemoglobina glicosilada mayor al 9% o una glucosa mayor a 260, vamos a agregar insulina y se va a continuar con metformina o con un inhibidor de PP4. Y en caso de que no tengamos estos valores, pero tampoco nos encontremos en metas, vamos a ir a una terapia dual. Y eso nos lleva al siguiente algoritmo. Este es el algoritmo 2, es la elección del tratamiento dual para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y vamos a poder elegir entre fármacos como son las sulfonilureas, inhibidor de SGLT2, inhibidor de la DPP4 y la pioglitazona. Siguiente, por favor. Vamos a tener 4 grupos. En el tratamiento dual vamos a continuar con metformina y dependiendo del grupo vamos a elegir un primer fármaco de control. En el primer grupo, que son pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor a 60, bajo riesgo de hipoglucemia y sin fragilidad, vamos a optar por el uso de sulfonilureas. En caso de que durante el transcurso del tratamiento la tasa de filtrado glomerular disminuya a menos del 45, se va a suspender la sulfonilurea y se va a cambiar a un IDPP4, un SGLT2 o insulina. En caso de que no suceda esto y exista el control de metas en la cita de seguimiento mensual, vamos a proporcionar cita de seguimiento en 3 meses con receta resurtible. En caso de que no exista control de metas, vamos a avanzar a una terapia triple con lo que puede ser inhibidor de PP4 y SGLT2 o insulina. En el segundo grupo de manejo vamos a tener a pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. En estos pacientes, el fármaco de elección para iniciar la terapia dual va a ser el inhibidor SGLT2. En caso de que en la cita mensual lleguemos a meta, se va a proporcionar cita de seguimiento en 3 meses con receta resurtible. Y en caso de que no, se pueden agregar para terapia triple sulfonilureas, inhibidor de la DPP4 o avanzar a un tratamiento con insulina o NPH o pioglitazona. El siguiente grupo van a ser los pacientes con hígado graso no alcohólico. En estos pacientes solo se va a usar la pioglitazona si existe un índice de masa corporal por abajo del 27 y que no exista insuficiencia cardíaca. No se debe usar en embarazadas ni en presencia de osteoporosis. Ahora, si en la cita de seguimiento tenemos control de metas, de nuevo, cita de seguimiento en 3 meses y recetas resurtibles. Si no tenemos control de metas, vamos a ir a terapia triple agregando sulfonilureas, inhibidor de PP4 y SGLT2 o insulina NPH. Ahora, en el último grupo vamos a tener a los pacientes frágiles o con enfermedad renal crónica, con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 o con un riesgo elevado de hipoglucemia. En estos pacientes vamos a cambiar al algoritmo 3,
que nos va a estar ayudando a identificar mejor cómo vamos a estar atendiendo a estos pacientes. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. Este algoritmo es el tratamiento farmacológico en pacientes con condiciones especiales. Vamos a tener dos grandes grupos: pacientes que presentan síndrome de fragilidad, múltiples comorbilidades y o deterioro cognitivo. Si presentan todo esto, vamos a agregar un inhibidor de DPP4. Si se llega al control de las metas, vamos a continuar con cita de seguimiento en 1 a 3 meses y receta resurtible. Si no se logra control de la meta, vamos a agregar un tercer fármaco, ISGLT2. En caso de que se logre la meta, otra vez cita de seguimiento y receta resurtible. Si no se logra la meta, vamos a agregar insulina glargina. Y bueno, esto ya se va a ajustar la dosis de insulina cada 7 o 15 días hasta alcanzar metas terapéuticas. En caso de que se logre la meta, vamos a continuar con cita de seguimiento, y en caso de que no, ya se envía un segundo nivel a geriatría o endocrinología, y lo vamos a ver en el siguiente algoritmo cuál sería el tratamiento a seguir. Ahora, en este mismo grupo, si no presentan síndrome de fragilidad, múltiples comorbilidades y o deterioro cognitivo, vamos a agregar sulfonilureas, y si se logra la meta de control, cita de seguimiento en 1 a 3 meses con receta resurtible. Ahora, si no se logra la meta de control, vamos a agregar un inhibidor de PP4 y se va a ir ajustando la dosis según la tasa de filtrado glomerular de cada paciente. Si se logra la meta de control, cita de seguimiento de 1 a 3 meses con receta resurtible. Si no se logra la meta, vamos a agregar insulina glargina, ajustando la dosis de la insulina cada 7 o 15 días hasta alcanzar metas terapéuticas. En caso de que se logre la meta, cita de control con receta resurtible. En caso de que no, envío a segundo nivel a geriatría o endocrinología, y se continúa con el siguiente algoritmo. Ahora, el siguiente grupo de control va a ser aquellos pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menor a 60. Si tenemos esto, el fármaco a elegir va a depender del estadio de la enfermedad renal crónica. En estadios 3A y 3B vamos a cambiar a metformina de liberación prolongada y o un ISGLT2. Si se logran metas de control, cita de seguimiento en 1 a 3 meses con receta resurtible. Si no se logra, vamos a agregar un inhibidor de DPP4 y se va a ir ajustando la dosis según la tasa de filtrado glomerular. Si se logran metas, cita de control con receta resurtible. Si no se logran, vamos a agregar insulina glargina ajustando la dosis de 7 a 15 días. Si se logran metas, citas de control. Si no se logran metas con esto, vamos a hacer de nuevo un envío a segundo nivel y a pasar al algoritmo 5 de las insulinas. Ahora, en estadios 4 y 5, donde la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, vamos a suspender la metformina y vamos a agregar un inhibidor de DPP4 y se va a ir ajustando la dosis según la tasa de filtrado glomerular. Si se logran metas de control, tenemos una cita de seguimiento con receta resurtible. Si no se logran, vamos a agregar insulina glargina, y si aún con la insulina glargina no se logran las metas de control, vamos a enviar al segundo nivel para su tratamiento. Siguiente, por favor. Para las metas de control vamos a dividir a los pacientes en 4 grupos. En el primer grupo, que va a ser el grupo 0, vamos a tener a los adultos menores de 65 años, sin comorbilidades o que estén en un estadio de la enfermedad renal crónica 1 o 2, o a los pacientes que sean candidatos para trasplante renal en cualquier estadio. Estos van a tener metas de control como es la hemoglobina glicosilada menor al 7% trimestral, una glucosa en ayuno de 80 a 130 y una glucosa postprandial posterior a las 2 horas menor a 180. Ahora, conforme vayan siendo más complicadas las comorbilidades, vamos a tener metas de control más flexibles. El grupo 1 vamos a encontrar que son, enfermos renales crónicos con código 3A o 3B, o adultos mayores de 65 años, pero que estos sean funcionales e independientes, sin fragilidad y sin demencia. En ellos vamos a tener metas de control de hemoglobina glicosilada menor a 7.5%,
glucosa en ayuno del 90 al 130 y glucosa presena del 100 al 180. Ahora, en el grupo 2 vamos a tener a los pacientes con enfermedad renal crónica por CADIGO 4 o adultos mayores de 65 con fragilidad o deterioro cognitivo leve. En ellos vamos a tener una meta de hemoglobina glicosilada de menor a 8%, una glucosa en ayuno de 100 a 150, una glucosa presena de 150 a 180, y bueno, va a ser importante que hagamos énfasis en evitar las hipoglucemias. El grupo 3 son donde vamos a tener metas más flexibles, van a ser en pacientes con condiciones médicas en estadio terminal, como son los enfermos renales en estadio por CADIGO 5 o con terapia sustitutiva renal, o aquellos pacientes adultos mayores que van a tener demencia de moderada grave o fragilidad, que van a tener multicomorbilidades y multifarmacia. En ellos vamos a tener metas de hemoglobina glicosilada menor al 8.5% trimestral, glucosa en ayuno de 100 a 180, glucosa presena de 150 a 250, y también va a ser importante en este grupo evitar las hipoglucemias. Siguiente. Bueno, en cuanto a la insulinoterapia, pues vamos a iniciar este tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no hayan logrado la meta control a pesar de la terapia oral triple o que presenten una hemoglobina glicosilada mayor a 9% con o sin síntomas de descontrol, que tengan una glucosa capilar promedio en el último mes mayor o igual a 260 miligramos sobre decilitro, perdón. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente presenta esos valores, lo que vamos a hacer es suspender sus sulfonilureas y vamos a iniciar insulina. Para iniciar la insulina o para decidir qué tipo de insulina le vamos a administrar, pues debemos de primero valorar el riesgo de hipoglucemia o bien si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor al 45 o bien que sean pacientes con criterios de fragilidad. Si este paciente no cumple con este riesgo, administramos insulina glargina en una dosis nocturna de 0.3 unidades sobre kilogramo. Si el paciente no tiene riesgo, vamos a administrar insulina NPH en 2 dosis, ya sea 10 unidades o 0.3 unidades sobre kilogramo. Y esta dosis la vamos a dividir en 2 tercios en la mañana y un tercio en la noche. Una vez que hacemos eso, pues debemos de vigilar la glucosa capilar del paciente en ayuno y presena de 3 a 4 veces por semana. Esto para hacer los ajustes necesarios y monitorear si llega a sus metas control. Si este paciente llega a las metas control de glucosa, de hemoglobina glicosilada, dependiendo del grupo, vamos a seguir manteniendo esa dosis, le vamos a dar seguimiento mensual y vamos a hacer mediciones de hemoglobina glicosilada trimestralmente. Si el paciente no llega a las metas control a pesar de estar haciendo los ajustes, pues debemos primero de descartar una infección aguda, buscar datos de hipoglucemia, evaluar su bitácora de glucosas, evaluar que el paciente tenga un correcto apego al tratamiento o bien podemos sospechar de alguna diabetes secundaria o tipo MODY, en cuyo caso de que el paciente, a pesar de todo eso, siga sin responder, pues nos vamos a pegar a otro régimen de insulinas, que ahorita lo vamos a comentar en el siguiente algoritmo. Ahora, si el paciente no presenta estas cifras, o sea, no son mayores a la hemoglobina glicosilada a 9% o una glucosa mayor a 260 y sus valores están de hemoglobina glicosilada se encuentran entre 7 y 9 y la glucosa entre 130 y 260 o bien tenga cetonuria
o algunos síntomas catabólicos, lo que vamos a hacer es agregar una insulina basal NPH o una insulina glargina nocturna con una dosis de 10 unidades. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a vigilar al paciente por sus glucosas y lo vamos a citar 2 a 3 veces por semana. Esto para hacer los ajustes necesarios y verificar si está llegando a las metas control o no. Y lo mismo, si el paciente llega a las metas control de hemoglobina glicosilada, o los valores de glucosa, debemos mantener la dosis de insulina, darle cita de seguimiento y estar valorando trimestralmente la hemoglobina glicosilada. Si no llega a sus metas control a pesar de hacer todos los ajustes, tenemos que descartar una infección, buscar datos de hipoglucemia, evaluar su bitácora de glucosas, evaluar que tenga un apego al tratamiento o sospechar de alguna diabetes tipo módico. Si el paciente, a pesar de todo esto, sigue sin llegar a las metas control, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar primero, bueno, todos los pacientes que no logren las metas control van a seguir teniendo los mismos valores y aquí, en caso de que continúen con tratamiento con sulfonilurea, se debe de suspender y vamos a continuar con un máximo 2 fármacos orales. Es importante que valoremos si el paciente tiene riesgo de hipoglucemias o tasa de filtración glomerular menor a 45. Si el paciente tiene estos datos, debemos de cambiar la insulina NPH por glargina unidad por unidad y vamos a agregar un bolo de insulina rápida rápida o listo antes de la comida principal. Posteriormente debemos de vigilar la glucosa capilar en ayuno 3 a 4 veces por semana y la insulina postprandial y debemos de hacer los ajustes semanales de acuerdo al promedio de la bitácora de glucosas. Aquí vamos a valorar si llega a las metas control y si el paciente no llega a sus metas control, pues vamos a intensificar el tratamiento con 2 bolos de insulina rápida, pero ahora en el predesayuno y en la precomida. Y aquí debemos de ajustar las dosis. Si el paciente, una vez que hicimos esto, no logra las metas control, pues debemos de descartar infección aguda o buscar datos de hipoglucemia, evaluar los registros, el apego al tratamiento y intensificar los cambios en el estilo de vida o bien cambiar retiro de esteroides o de fármacos que puedan estar aumentando la resistencia a la insulina. Ahora, si el paciente si llega a las metas control, una vez que añadimos los 2 bolos o bien previo a haberlo añadido, pues lo que vamos a hacer es mantener la dosis de insulina, darle cita de seguimiento mensual y medir la hemoglobina glicosilada trimestralmente. Es importante que aquí reforcemos el entrenamiento por el uso de la insulina y advirtamos al paciente sobre los signos y síntomas de hipoglucemias. Ahora, si el paciente sí tiene riesgo alto de hipoglucemia o tasa de filtración glomerular menor a 45, lo que debemos de hacer es cambiar a la insulina premezclada por 75-25 en 2 dosis, en el desayuno y en la cena. Lo que vamos a hacer es el cambio de la insulina NPH o glargina unidad por unidad a la insulina premezclada y vamos a dividir la dosis en el 50% en el desayuno y 50% en la precena. Y aquí es importante que vigilemos las glucosas tanto capilar en ayuno y postprandiales. Y vamos a estar vigilando al paciente de 3 a 4 veces por semana y estar haciendo los ajustes y tenemos hasta un máximo de 25 unidades por aplicación. Si el paciente logra las metas de glucosa postprandial, pues vamos a mantener esa dosis, le vamos a dar cita de seguimiento mensual y medir hemoglobina glicosilada
trimestralmente. Si el paciente no llega a sus metas control a pesar de haber hecho el aumento máximo de este esquema con insulinas, vamos a intensificar a 3 dosis de insulina premezcla y vamos a agregar 10 unidades antes de comer. Si el paciente logra las metas control con este cambio, la vamos a mantener, vamos a dar cita de seguimiento y medir hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Si el paciente no logra la meta de control de glucosa, bueno, es importante que descartemos una infección aguda o busquemos datos de hipoglucemias, evaluaremos su bitácora de glucosas, que tenga un apego correcto al tratamiento, eh, intensificar los cambios en el estilo de vida y considerar el retiro de los esteroides o fármacos que aumenten la resistencia a la insulina. Aquí, si a pesar de eso no, ya descartamos todas las posibles opciones, pues nuestra última opción es cambiar a un esquema basal bolo. Del total de las unidades, 60% será de insulina glargina y 40% será de insulina lispro, dividida 3 veces al día. Y pues se espera que con esto mantenga bueno, llegue a sus metas control, y si no, pues se deben de hacer los ajustes hasta llegar a las metas control, y una vez ahí, pues debemos de mantener las dosis de insulina, darle cita de seguimiento mensual y medir la hemoglobina glicosilada trimestralmente. Y es importante que continuemos con la vigilancia de complicaciones crónicas en cada visita.